Señor Jesús, hermana. Bueno, me da gusto verles una vez más en nuestro Entre Nos. Hoy con esta serie que llevamos, Una mujer con porte de reina. Gloria al Señor, le doy la bienvenida a todas las hermanas que se están conectando aquí por este medio en esta hora. Gloria al Señor. Vamos a nuestras hermanas en Cota, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda de estar una vez más escuchando lo que Él tiene para nosotras. Gloria al Señor. Bueno, ya se está conectando la hermana Lisette, que el Señor le bendiga, hermana Lisette. Muchos saludos a la hermana Milena, que también lo más seguro es que está conectada con ustedes, la hermana Jacqueline. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Hoy ya estamos en el tercer capítulo, podríamos decir, en nuestra serie Una mujer con porte de reina. Gloria al Señor. La hermana Dolis Cortés, que el Señor le bendiga. Me da gusto saludarla, tenerla con nosotros. Ella junto con el hermano Jimmer fueron ovejitas de mi esposo, que el Señor les dio la oportunidad de promoverlos al ministerio. Dios los ha bendecido mucho a ellos, así que un saludo especial. Joana Andrea, gloria al Señor, desde Tuluá, que el Señor le bendiga, gloria a Dios. Bueno, les comentaba que contenta, ya tenemos al hermano Marlon Flores también con nosotros, gloria al Señor. También tenemos rey entre nosotros, ¿cierto? Hombres con porte de rey. Gloria a Dios. Gracias al Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Valerie está con nosotros, gloria al Señor. Bueno, hermanas, vamos aprovechar el tiempo y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que nos hable en esta hora, porque estamos aquí es para escuchar el consejo de Él. Señor Jesús, gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque tu misericordia, tu fidelidad, tu amor incomparable, Señor, nos tiene aquí. Gracias por la vida. Porque en medio de una situación tan difícil por la que el mundo está atravesando, y nosotros también, Señor, tú a nosotros nos tienes resguardado. Tu paz es incomprensible, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Ahora, Señor Jesús, te ruego que tú nos abras el entendimiento para poder comprender lo que tú tienes para nosotras en esta hora, Señor Jesús. Háblanos, Señor, porque te necesitamos ahora más que nunca. En tu nombre, Jesús. Amén. Gloria al Señor. La hermana Patricia Díaz está con nosotros también conectada. Smith Suárez. Gloria al nombre de Jesús. Quiero saber, hermanos, escríbanme si está bien el audio, si me escuchan. Escríbanme a ver cómo estamos de audio. Gloria al Señor. Amén. Bueno, dicen que está bien el audio. Gloria a Dios. Porque podemos, hermanas, mientras el mundo está atravesando esta situación con miedo, con angustia, con un pensamiento que no saben qué va a pasar, nosotras tenemos confianza en el Señor porque nosotras tenemos una esperanza.
Gloria al Señor. Bueno, me dicen que el sonido está perfecto. Gloria al Señor. Bueno, hermanas, decíamos el viernes pasado, estamos leyendo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 1, donde dice que ella expone todo lo que hay en su corazón. Como para hacer un recorderis, estamos estudiando a esta mujer, la reina de Sabá, que vino de lejanas tierras, desde el oriente, exactamente lo que ahora conocemos como Yemen, en Arabia. Ella vino de lejanas tierras, dice la Biblia, que desde Arabia se desplazó hasta Jerusalén para escuchar y ver de primera mano, o sea, personalmente comprobar la fama que había escuchado en su tierra de este hombre. Ella no se conformó con lo que había escuchado, sino que quiso comprobar. Y esa es la razón por la cual el Señor le dijo a esa generación que estaban ahí que ella se levantaría en el día del juicio y condenaría a esa generación, porque ella viajó desde los confines de la tierra para comprobar si lo que se escuchaba de Salomón en su tierra era cierto, y que ellos tenían entre ellos a uno mayor que Salomón y no lo aprovecharon. Estaban ahí mismo, no tenían que hacer ningún viaje y no lo aprovecharon. Estamos viendo, estudiando a esta mujer, esta reina, y mirando que ella cuando llegó allá al palacio del rey, miró a Salomón. Ella no se conformó con solamente ir a verle, no. Esta mujer llevaba una misión, pero con una gran visión. O sea, ella no solamente fue con una misión, conocer a Salomón, escuchar la sabiduría, no, señor. Ella tenía una gran visión. O sea, ella hizo inmediatamente preparativos. Ella hizo un plan para estar allá. Y mirábamos que esa gran visión de ella lo que la llevó fue al oír la fama del rey. Mirábamos que ella mantiene curiosidad por las cosas difíciles. Que ella no fue ante Salomón con preguntas muy comunes, con preguntas que tenían respuestas obvias. No, señor. Ella va y le presenta a él, ella va con preguntas difíciles. También hablábamos que ella preparó lo mejor para el rey. Y quedamos en que ella expone todo lo que hay en su corazón. Segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 1. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. En otras palabras, como ella era una reina, estaba al frente de ese país, ella anota todo, todas esas inquietudes. Tenemos que recordar que hemos hablado que ella venía del país donde estaban los sabios, la cuna de los sabios. Estaban en su reino, todos los sabios, los famosos de ese entonces estaban en su reino. Sin embargo, dice que ella expone todo lo que hay en su corazón. ¿Por qué? Gloria a Dios. ¿Por qué no lo expuso ante los sabios de su reino?
¿Mm? Me llama la atención que ella no expone todo lo que hay en su corazón desde que llega. No, mire, hermanas, que ella tantea a Salomón, porque ella no era cualquier persona. Hombre, si era una reina, era una mujer muy preparada. ¿Mm? Era una mujer que era muy idónea para estar allí. Así que también era una mujer sabia. Rodeada de sabios tenía que ser sabia. ¿Mm? Pero ella no expone de una lo que está en su corazón. O sea, no le abre su corazón a Salomón hasta que lo tantea. Porque mire, vea, primero ella llega hasta donde él y dice que oyendo la fama, o sea, ella va a comprobar. Segundo, le lleva preguntas difíciles. ¿Cómo sería la impresión que ella se lleva de Salomón? ¿Mm? Que cuando ella ya comprueba que de verdad es un hombre sabio, ¿Mm? porque contestó, dio respuesta a las preguntas que ella le llevó, que tenemos que pensar nosotros que no eran preguntas, imagínense, no eran preguntas de reina. ¿Mm? Luego dice que ella prepara lo mejor para el rey, o sea, después que hizo los preparativos y todo, ya cuando ella comprueba, en otras palabras, con quién está hablando, escucha la sabiduría de ese hombre, ella dice, no, aquí tengo que aprovechar. Yo tengo muchas cosas guardadas en mi corazón que no se las he dicho. No he tenido confianza. Yo pienso que ella se quedó tan admirada de la sabiduría de Salomón que sacó, digo, no, aquí me toca aprovechar. Y a lo mejor nunca había sacado eso ante los sabios de su reino. Pero ahora aprovecha la oportunidad que tiene con el rey. Qué bueno que nosotras, hermanas, aprovechemos cada momento que tenemos, ese espacio que tenemos nosotras, que sacamos en intimidad con nuestro Rey, con nuestro Señor Jesucristo. Aprovechemos los espacios para nosotros exponerle a nuestro Rey todo lo que hay en nuestro corazón, teniendo nosotros, hermanos, el conocimiento que nuestro Rey es mayor que Salomón, que la sabiduría que hay en él, como le dijo el mismo Señor a los que estaban presentes, uno mayor que Salomón está aquí. Si nosotros aprovecháramos, hermanas, si nosotras aprovecháramos cada momento, cada espacio que tenemos con el Rey, ¿cómo sería la sabiduría nuestra? ¿Cómo sería nuestro conocimiento? ¿Ah? Entonces hablábamos que ella expone todo lo que hay en su corazón. Cuando dice su corazón, se refiere, o sea, ya ella ya no va con esas preguntas sobre el reino, esas problemáticas que vivía ella en el reino y le pregunta a Salomón cómo solucionarla, no, porque ya pasó ahí. Ahora ella aprovecha para hablar de ella, porque como mujer enfrentamos situaciones que no las enfrentan los hombres. Somos mujeres emocionales. Y se acuerdan que hablamos sobre que ella expone todo y
que como seres emocionales, que somos, todos somos seres emocionales, hombres y mujeres, pero en el caso nuestro como mujeres, esto se profundiza más. Y hablábamos sobre el dominio propio que tenemos que tener nosotras ante las emociones, que Dios nos creó con la capacidad de experimentar emociones como el amor, el enojo, el temor, la angustia, la alegría, el gozo, en fin, pero también nos dio la capacidad de controlarla. Hablábamos que nosotros tenemos que conocernos, que nosotras quedamos, ¿se acuerdan? En Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde dice, la palabra de Dios es viva y poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. Vean, dice que Él juzga, o sea, Él es el que examina, en otras palabras, discierne los pensamientos y sentimientos del corazón. Debemos aprender a dividir el alma y el espíritu, y eso solamente lo hace la palabra. Que yo debo saber cuándo un pensamiento sale de mí, cuándo soy yo y cuándo es el espíritu que me está hablando. Porque de ahí es que los problemas a veces que tenemos nosotros, porque a veces tenemos dificultades que no sabemos cómo enfrentar y nos metemos a veces en líos. Nosotras nos metemos en líos y nos vemos envuelta en unas situaciones que no sabemos cómo salir, que a veces ni supimos cómo nos metimos, pero que esto es producto de que no manejamos una situación que se nos presentó y nos dejamos llevar por las emociones, que es importante el fruto del Espíritu Santo, que tiene una vitamina llamada dominio propio. La dificultad del creyente cuando no sabe cuándo vive en el Espíritu y cuándo vive en la carne, es porque no conoce cómo funciona el alma y cómo funciona el espíritu. Es más, ni se sabe a veces qué es el alma ni qué es el espíritu. Hablábamos que el Señor nos hizo a nosotros tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Y que debemos nosotros hacer la diferencia. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo, que es el único que tiene el poder para dividir el alma del espíritu. Y cuando yo puedo saber cuando algo sale de mi espíritu y cuando sale del alma, o sea, de mi mente, porque en el alma es donde reside la mente, la voluntad y las emociones, en el alma. Entonces, ¿cuándo es mi alma y cuándo es el espíritu que me está hablando? Hay hermanas que a veces dicen, es que el Señor me habló a mi corazón. Pero ¿cómo sabe usted que es Dios el que le habló? Y no es usted misma. O sea, no son sus emociones, no son su pensamiento el que le está hablando. Pues la meta de todo creyente es permitirle al Espíritu Santo que le guíe y lo controle. Que controle
para que yo sepa cuándo es mi alma, o sea, mi mente, mi voluntad y mis emociones. Porque ellos me dicen lo que yo pienso, no lo que piensa Dios. El Espíritu Santo es el que me dice lo que Dios piensa. Pero yo debo aprender a ser sensible al Espíritu. ¿Cómo sé yo cuando es Dios quien me está hablando? Cuando es su Espíritu. Fácil. Tengo que escudriñar su palabra. ¿Por qué? Bueno, porque su palabra, allí es donde yo lo conozco a Él. Él mismo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, si tú quieres conocerme a mí, tú tienes que leer mi palabra. ¿Por qué? Porque ahí es donde está plasmado mis gustos. Allí están mis pensamientos. Si quieres conocerme, quieres saber lo que yo pienso, dice el Señor, quieres conocer mis gustos para que sepas cómo agradarme. Bueno, tienes que escudriñar tu palabra, tienes que escudriñar mi palabra, porque ahí es donde yo plasmé mis pensamientos. Ahí es donde está la mente de Cristo. Y cuando yo sé, cuando yo quiero saber cuándo es el Espíritu, entonces, ¿qué hago yo? Confronto el pensamiento que tengo con lo que dice la Biblia. Si no tienen concordia, si no están de acuerdo mi pensamiento con lo que dice la Biblia, no es Dios, porque Dios no se puede contradecir. Cuando la Biblia habla de los que viven según la carne, mire hermana que estamos aprendiendo porque estamos precisamente, nosotras somos esas mujeres que nos estamos preparando para un día casarnos con nuestro rey, pero que estamos aprovechando ahora a nuestro rey y estamos conociendo lo que Él nos quiere decir, estamos escuchando. O sea, nosotros estamos como la reina de Sabá, aprovechándolo a Él, escuchándolo. Yo me imagino a esta reina contándole a Él, mira, yo tengo problemas con mis emociones. Soy la reina. Yo no me puedo dejar manejar por mis emociones. Se me presentan momentos difíciles. En mi reino me llegan situaciones que no sé cómo manejar. Situaciones personales que no las puedo mezclar con el trabajo. ¿Cómo hago? Yo no me puedo dar el lujo. Yo me imagino a esta mujer diciéndole a Salomón, yo no me puedo dar el lujo de darle rienda suelta a la ira. Tampoco rienda suelta al enojo. Mucho menos mostrar mis temores, mis miedos, las tristezas. Yo necesito que tú me expliques, me enseñes cómo debo como mujer y con un cargo alto en mi reino, cómo puedo manejar mis emociones para que ellas no me traicionen. Tenemos mujeres con unas capacidades enormes. Tienen mucho conocimiento. Dios les ha permitido de pronto tener estudios seculares. Mujeres muy brillantes, pero que desafortunadamente el no saber manejar sus emociones
el no permitirle al Señor, al Espíritu Santo, que haga una transformación, el no dejar que el fruto fluya y sus 9 vitaminas, eso les hace que, aunque son muy buenas servidoras, buenas cristianas, el punto negro que tienen es el que no saben manejar sus emociones. Se dejan llevar fácilmente por la ira, por el enojo, por los temores, por los miedos. Fácilmente estallan en ira. Y hay hermanas que si uno pregunta sobre ellas, dicen, son muy buenas mujeres, pero lástima el temperamento que tienen. Lástima lo agrias que son. Son difíciles. ¿Por qué? Porque no han sabido manejar sus emociones, no le han permitido al Espíritu Santo que obre en esa parte. Y esa es una dificultad grande. Dicen, yo me imagino más bien a esta mujer aprovechando a Salomón. Y yo tengo que saber cómo funciona esta parte de las emociones. Porque mi mente me dice lo que yo pienso. Mi voluntad me dice lo que yo quiero. Y mis emociones lo que yo siento. Pero muy a menudo nosotros encontramos hermanos que viven en una vida de carnalidad, o sea, viven en lo superficial. Recuerden, hermanas, que nuestro espíritu es esa parte profunda de nuestro ser. Y le dijo el Señor a los discípulos, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En otras palabras, el manejo de las emociones tiene que ver mucho con que yo me sujete a la voluntad de Dios. Que yo quiera hacer su voluntad. Porque a la hora de tomar las decisiones debemos pensar es en lo que Dios quiere y decidir por lo que Él quiere. Dios nos manda a nosotros y nos dice que debemos estar de acuerdo con Él. Es más, Él pone en nosotros el poder de decisión. Tenemos tanta dificultad en nuestras vidas, nos vemos envueltas, como les dije anteriormente, en situaciones muy difíciles. ¿Por qué? Porque no pedimos la voluntad de Dios en el momento de tomar decisiones, sino que nos dejamos llevar por nuestra alma, por lo que siento, por lo que pienso y por lo que yo creo que debo hacer. Dios no nos va a obligar a nosotros. Es más, Él dijo, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge tú. Eso se llama libre albedrío. Porque nosotros no somos marionetas en manos de Dios. Él tiene un propósito, hermanas, para cada una de nosotras. Pero Él quiere guiarnos, no obligarnos. De ahí que debemos conocer qué es lo que Él desea para nosotros. Debemos saber cuándo soy yo la que quiere, la que piensa y la que siente, y cuándo es Dios o cuándo es el enemigo que me habla también.
Porque a veces soy yo, pero a veces es la voz del enemigo. Eso es lo que tengo que tener en cuenta, hermanos. Entonces nosotras tenemos que buscar más, profundizar. Como aprovechó esta mujer la presencia del rey para profundizar más, para conocerse más a sí misma. En esto de hacer la voluntad de Dios no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque no es fácil doblegar la carne. No es fácil. La mayoría de veces lo que yo quiero no es lo que Dios quiere. Lo que yo siento hacer en la mayoría de veces no es lo que Dios quiere que yo haga. Porque muchas veces el Señor me tiene que decir, Olga, no es a tu manera, es a mi manera. De ahí que se hace necesario entonces precisamente profundizar más en las escrituras para saber la manera de Dios. Para cuando yo sea tentada a hacer mi voluntad, pueda yo postrarme a sus pies y decirle, Señor, aunque mi carne no quiere, ayúdame a hacer tu voluntad. El Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y Él lo hará suceder. En otras palabras, aunque tú tengas mucho conocimiento, aunque tú sepas qué hacer, porque a veces sabemos qué hacer, pero no te confíes en ese conocimiento anticipado, porque lo has hecho muchas veces, ya te confías en tu experiencia. No, el Señor está diciendo, tenme en cuenta a mí, consúltame, y yo te haré, entonces te mostraré lo que tengas que hacer. Vea, cuando nosotras queremos hacer las cosas a nuestra manera, a eso le llama la Biblia vivir en la carne. O sea, vivir conforme a mis gustos, conforme a lo que yo pienso y conforme a lo que yo deseo. Eso es vivir en la carne. Hay hermanas que confunden eso. Creen que vivir en la carne es de pronto lo más sencillo, que vivir en la carne de pronto es arreglarte un poco más el cabello, de pronto es arreglarte mejor. No, es que es vanidosa, es que es carnal. No, Señor. Vivir en la carne es vivir conforme a mis deseos, que van en contra de lo que a Dios le gusta. Eso es. Ahora, vivir en el Espíritu no es fácil. Eso no se hace así nomás, porque la carne no le gusta. La Biblia dice que entre ellos hay una lucha. Es más, esa es la lucha de nosotras. La carne y el espíritu, o sea, mis deseos con los deseos de Dios. A eso se refiere el apóstol. Nosotras queremos heredar con Cristo. Queremos las bendiciones del Señor. Pero mire lo que dice el apóstol San Pablo a los Romanos capítulo 8, 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, claro está, para que juntamente con Él seamos glorificados. El problema de nosotras es que solo queremos compartir con Él su gloria. Vámonos a llevarlo a esto, o lo vamos a llevar al ámbito de un reinado. En el caso de aquí esta mujer que estamos estudiando, esta reina de Sabá. ¿Cuántas no quieren ser reinas? Muchas, ¿cierto? Mujer, ay, qué rico ser reina, visten bien,
Viven en un palacio. ¡Qué rico! Mire todo cómo están. Tienen sirvientes. Ay, pero no saben las obligaciones. No saben a lo que se tiene que someter una reina. Una reina no puede vestir como cualquiera. Una reina tiene que portarse a la altura de la posición en que está. Esa es la razón por la cual nuestra vestimenta es diferente. No vestimos igual. Una mujer de la realeza, una princesa que se está preparando para llegar al reino, para ser reina, no puede vestirse como le llaman en la realeza, como los plebeyos. Así le llaman a los que no tienen estirpe real, como ellos le llaman sangre azul. Le llaman plebeyos, o sea, gente del común. ¿Qué sucede? Que muy bonito, claro, hay muchos privilegios en el cargo, pero también, como hay tantos privilegios, junto con estos privilegios van obligaciones. Y esa mujer, muchas veces, la mayoría de las veces, tiene que someter su deseo, someterlo a la posición que tiene, porque cuántas veces querrá hacer cosas que hace la gente común, pero que ella por su posición no le queda bien. De ahí que todavía tenemos muchas hermanas que pelean, que no entienden por qué yo no me puedo vestir así, por qué yo no puedo hacer tal cosa, por qué yo no. Pues hermanita, porque tú eres de la realeza. Porque tú eres de la realeza. Y a la realeza no se le permiten muchas cosas que son de gente común, porque ella tiene una posición alta y debemos darle honor a la posición en que Dios nos tiene. Y queremos compartir la gloria de Dios, pero no queremos compartir sus sufrimientos. Vea, el Señor dijo, y si hijos, dijo el apóstol Pablo, también herederos, dijo Pablo, y coherederos con Cristo. Si es que, ¿qué? Si es que padecemos juntamente con Él. O sea, yo no puedo ser heredera ni coheredera con Cristo si no padezco juntamente con Él. O sea, si no paso por donde Él pasó. Porque para llegar a ser coheredera y heredera de su gloria, aquí me dice el apóstol Pablo que debo padecer primero con Él. En otras palabras, tenemos que compartir su sufrimiento si queremos compartir su gloria. Cristo murió para que no suframos más por el pecado. En otras palabras, para que no seamos condenadas. Pero hay una cosa que sí tenemos que sufrir, y algunas de ellas son similares a lo que sufrió el Señor. Nosotras tenemos que pasar por un Getsemaní, como lo pasó el Señor. ¿Cuál es ese Getsemaní? Le damos la bienvenida a la emisora El Terrón Central en Cali, que nos están escuchando. Dios les bendiga, hermanos del Terrón en Cali Central, Terrón, Colorado. Así que un saludo para todos, hermanos, todos los que están conectados en esta hora, que el Señor les bendiga. Nosotras decíamos que tenemos que pasar por el mismo Getsemaní que pasó el Señor. ¿Cuál fue ese sufrimiento? Bueno, el Señor lo dijo, ¿se acuerdan? Cuando ya le llegaba la hora, que Él sabía ya lo que estaba, lo que Él tenía que hacer, la misión de Él. ¿A qué vino? Ya se le llegaba la hora.
Él sabía el sufrimiento por el que tenía que pasar, pero llega un momento en que él entiende eso y lógico, humanamente siente el dolor por lo cual va a pasar. Y como humano, le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, por favor, que yo, si es posible, no me permitas pasar por ese dolor. Pero termina diciendo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces nosotras tenemos que pasar por ese mismo Getsemaní? No es fácil. No es fácil, hermanas, porque tenemos muchas mujeres que no es fácil vivir con un hombre que no conoce a Cristo. No es fácil vivir con un Nabal que aunque sea cristiano es Nabal, es insensato, necio. No es fácil vivir con un hombre que no se sujeta a la palabra de Dios. No es fácil, pero muchas veces nos toca pasar por ese Getsemaní y decirle, Señor, aunque este hombre no se merece el bien que yo le hago, no merece que yo lo trate después de esas ofensas, después de esa forma como me ofendió, como me trató, no merece, Señor, que yo lo trate bien. Pero allí es donde yo someto mi voluntad, mis deseos, mi pensamiento a la voluntad de Dios. Y es cuando el Señor me dice a mí, no seas vencida de lo malo, sino vence con el bien el mal. Porque aunque Él no merezca que tú lo trates bien, pues yo que di la vida por ti sí merezco que tú me obedezcas. No es por Él quien tú lo vas a hacer, no es por ella, no es por... No, es por mí, porque yo sí merezco que tú me obedezcas. Siempre vamos a tener, hermanos, que pasar por situaciones similares por las que pasó Jesús si queremos ser herederos con Él. Hay momentos que tendremos que lidiar con los Judas, ¿sí o no? Ay, díganmelo a mí. O pongan una manito ahí las que han tenido que lidiar con Judas. A ver, manito, ¿cuántas han tenido que lidiar con el beso de Judas? En otras palabras, con la traición de un amigo, con la traición de una amiga. Hemos tenido, yo creo que todas nosotras, y la que no ha tenido que pasar, la que todavía no ha pasado por el beso de Judas, prepárese que muy pronto la van a besar. ¿Oyó? Prepárese. Usted lo que estás haciendo fila, que no te ha llegado el turno es otra cosa, pero prepárate que el Judas te está haciendo fila para darte el beso. Porque todo eso hace parte de nuestra formación. ¿Cómo vamos a saber nosotras si tenemos control de nuestras emociones? Si no llegan situaciones a nuestras vidas donde tengamos que sacar y manifestarlas. ¿Cuántas veces tenemos nosotros que también pasar por la situación de Esteban cuando lo apedrearon? Muchas veces, ¿cuántas piedras no nos han tirado, hermanas? A todas. ¿Cuántas piedras? Porque siempre aparecerán personas en el camino que nos querrán lapidar. Pero ahí es donde nosotras tenemos que actuar
como el Señor quiere que actuemos. Allí es donde nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios para tomar la decisión correcta. A ese Judas el Señor le llamó amigo, aunque sabía que lo iba a entregar. Sabía que el beso era de hipocresía. Pero esa hipocresía de Judas, esa traición de Judas no cambió el corazón de Jesús. Una mujer con porte de reina tiene que manejar todas esas emociones. Imagínense usted a una reina hablando mal de todos los que ella escucha que hablan mal de ella, dejándose llevar por lo que escucha. Una reina tiene que saber que no todos en su reino la quieren. Que no todo lo que ella hace va a gustar. Que se va a enfrentar con personas en su reino, aún los mismos, los que hacen parte del equipo de ella, que van a hablar mal de ella y no precisamente de frente. Va a tener que enfrentarse con personas difíciles. Pero ella como reina no se puede dar el lujo de comportarse como ellos, ni permitirse que el mal de ellos la contamine a ella. Esto es importante que lo entendamos. Tenemos que tomar la decisión correcta, porque una parte de nosotras no querrá perdonar, una parte de nosotras querrá responder de la misma manera como nos trataron. Pero otra parte de nosotras, el Espíritu Santo, el Espíritu que hay en nosotras, nos está diciendo cómo tenemos que hacer. Y ahí es donde tenemos que tomar la decisión. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer cosas que no sentimos hacer. Cosas que no deseamos hacer. Cosas que no nos gustan. Hay un desierto que atravesar, hermanas, para poder entrar a la tierra prometida. Y son esas cosas que tenemos que hacer, aunque no nos guste. Para el pueblo de Israel no fue fácil entrar a la tierra prometida. Es más, los que no se sometieron a la voluntad de Dios quedaron muertos en el desierto. Pero los que se pusieron de acuerdo con Dios entraron a la tierra prometida. Hay personas que están como el pueblo de Israel ahí, dando vuelta en el desierto, solo llegando al borde, dando vuelta. ¿Por qué? Porque quieren hacer su voluntad. Porque le permiten a sus emociones tomar el control de sus vidas. Ahora, hemos hablado de las emociones, pero la pregunta es, ¿qué son las emociones? Hermana, yo quiero, con la ayuda del Señor, que profundicemos mucho en esto. No interesa cuántos viernes tengamos que ocupar en esto. No tenemos prisa. No tenemos prisa. Le damos la bienvenida a la iglesia de Fusagasugá. Nos están viendo en esta hora, que el Señor le bendiga. Fusagasugá segunda, dice ahí. Amén. Hermanos, no sé, le decía, cuánto tiempo, cuántos viernes tengamos nosotros que tratar este tema, porque a nosotras nos traiciona son nuestras emociones, que a la hora de manejarlas no sabemos cómo. Esta mujer
la reina de Sabá aprovechó a Salomón para que le hablara sobre eso. Y aquí estamos nosotras aprovechando al rey. Gloria al Señor. Allá donde te encuentras, yo te invito a que le des un gloria a Dios. ¿Qué son las emociones? La palabra emoción viene del latín emotion, emotionis. Es un nombre que se deriva del verbo emovere. Este verbo se forma sobre mover, trasladar, impresionar, con el prefijo e, de, desde, y significa retirar, desalojar de un sitio, el quitarlo de un lugar y colocarlo en otro. Es por eso que una emoción es algo que nos saca de un estado habitual. A partir de una emoción tenemos, nos traslada, nos mueve, nos saca del sitio donde nos encontramos. Esas son las emociones. Las emociones sirven para poner en marcha el organismo. Son útiles las emociones. ¿Por qué? Porque ellas las que nos pone en marcha cuando se detecta un cambio. Preparándonos ¿para qué? Para reaccionar a los acontecimientos inesperados que ocurren a nuestro alrededor. Somos seres emocionales. Dios nos hizo así, porque Él nos hizo a su imagen. Si no tuviéramos emociones, por si acaso alguna hermana por ahí está orándole al Señor que le quite las emociones, quítame esta ira, quítame esta tristeza, quítame esta rabia, quítame este enojo, quítame esto. Bueno, vamos es aprender a manejarlas, porque no se van a quitar. Hacen parte. Es más, son necesarias. Si no tuviéramos esas emociones, nos sería muy difícil reaccionar ante las situaciones. Por ejemplo, si estuviéramos nosotras ante un peligro, se imagina que nosotros estuviésemos ante un peligro y no apareciera el miedo, que estemos nosotros en el edificio Colpatria aquí en Bogotá, que es el más alto, y estuviésemos en el último piso y miráramos por la ventana y quisiéramos lanzarnos. Y si no aparece esa emoción del miedo, pues nos lanzaríamos. Pero el miedo es el que nos va a impedir lanzarnos. Así que, hermanos, es importante. La respuesta que nos ofrecen las emociones son útiles para nuestra supervivencia. Y a eso es lo que nos ha ayudado a nosotras todo este tiempo a estar vivas. Porque si no fueran por esas emociones, se imagina usted, hermana, que se me muriera un familiar y yo no sintiera tristeza, viviera como si nada. Si me llegara un peligro y yo no tuviera miedo. Si llegara una serpiente venenosa y yo no le tuviera miedo a la serpiente y no que me quedara ahí. No. Esa emoción es la que me hace a mí ver la serpiente y inmediatamente mi organismo se produce una alteración, se me sube la adrenalina y me lleva a hacer cosas que en mi estado normal no haría. Eso, como decimos en Barranquilla, patica, ¿pa' qué te tengo? Vamos a hacer
yo recuerdo que una vez llegó mi hermano a la casa con una boa en el cuello y tenía la cabeza en la mano así. Y llegó, dizque, a que yo la tocara. Cuando yo veo que él se me acerca con esa serpiente, me voy corriendo hacia el patio, y el patio de la casa tenía una pared que daba, lógico, hacia la calle. Era como de 2 metros. Yo no sé a qué hora me volé yo esa pared y caí a la calle. ¿Ah? Eso, si no hubiese sido por esa emoción llamada miedo, no me hubiera podido volar esa pared. Cada persona es diferente, o sea, cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizaje y carácter y de la situación concreta. Algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales que se desencadenan las emociones son innatas, mientras que otras las adquirimos. ¿Cuál es el origen de nuestras emociones? O sea, nosotras debemos conocer el origen de nuestras emociones. O sea, tenemos que conocer para poder manejarla. ¿Por qué se originó esa emoción? O sea, en otras palabras, reconocer que si yo salí corriendo, si yo tuve miedo, ¿de dónde llegó ese miedo? ¿Dónde se originó el miedo? Entonces yo digo, tuve miedo. Esa emoción miedo es porque mi hermano llegó con la serpiente y claro, tuve miedo y salí corriendo. Vea, casi me mato. Cuando yo caí al otro lado, cuando yo me levanto y veo la pared, dije, Dios mío, ¿a qué hora yo me volé eso? Pero se hace necesario conocer el origen de cada emoción. ¿Qué fue lo que dio lugar a esa emoción? Porque si yo no conozco lo que originó esa emoción, no voy a poder manejarlas. No voy a poder expresarlas, ni disminuirla o eliminar la reacción de algunas de ellas, según el caso, para lograr nuestro objetivo y el éxito y bienestar que deseamos. Debemos conocer las emociones para poder manejarlas. Ahora, ¿cómo surgen las emociones? Siempre que yo tengo un pensamiento, en este pensamiento inmediatamente este pensamiento me dispara una emoción que se siente bien o se siente mal a partir de un estímulo externo o interno. En otras palabras, siempre que yo tengo un pensamiento, ese pensamiento me va a disparar a mí una emoción. ¿Por qué? Ya sea que el estímulo haya sido externo, como en el caso de la serpiente, o interno, ya sea que alguien me ofendió, alguien me causó tristeza, en fin. Tengo que saber de dónde vienen. Cuando te preguntan por qué estás enojado, hay gente que se enoja y no sabe ni por qué. Oiga, hay gente que se enoja hasta por sospecha. Sospecha que le van a decir algo que no le gusta y ya está enojado. Ya está enojado. Ve, hay gente que no se saluda ni a sí misma. Hay gente que no reconocen de por qué están enojados, qué les pasa. Si no reconocemos el origen de la emoción, difícilmente la vamos a manejar. Te hago una pregunta. Cuando te preguntan por qué estás enojada, ¿qué contestas?
generalmente, ¿sabe qué respondemos? Que la culpa la tiene X persona. Decimos que fulano o sutano nos hizo enojar, ¿cierto? Pero si esto es cierto, te voy a hacer una pregunta. Si tú estás enojada por algo que te hizo fulano o sutano, si eso es cierto, la pregunta que debes hacerte es, ¿por qué no todos se enojan ante la misma situación o ante las mismas palabras? O sea, ¿por qué estoy yo enojado? La culpa la tiene fulano. Es que fulano me hizo esto, es que fulano me maltrató, es que fulano me dijo. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay personas que no se enojan ante la misma situación? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Ahí. Imagínate que estás esperando a una persona. Esa persona te dijo, vamos a poner que sea el esposo. En el caso de la soltera, el novio. Y como tenemos hermanos con nosotros, la novia. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Imagínate que él te dijo, espérame a tal hora, en tal parte que allá te llego. Pasan 10 minutos, 20, 30, 40. Y ni te habla por teléfono, no te dice nada, el celular no te suena, tú estás mirando y lo llamas y nada y nada. Pregunta, ¿qué empiezas a pensar tú? Empiezas a pensar, es el colmo. ¿Cómo es posible que sea tan desconsiderado? Si yo de verdad le importara, ya estaría aquí. O por lo menos me hubiera llamado por celular para avisarme que va a llegar tarde o que no va a venir. Tú piensas, una falta de respeto tenerme esperando tanto tiempo. Pregunta, ese pensamiento que tú tienes, todo eso que estás pensando, ¿cómo te hace sentir? A ver, ¿cómo te hace sentir? ¿Enojada? Seguramente, porque mira los pensamientos que tienes. Ese pensamiento te hace sentir enojada. Ahora imagínate, vamos a cambiar. Ahora imagínate que empiezas a pensar, ¿y si le pasó algo? Uy, ¿qué tal que tuvo un accidente? Dios mío, ¿será que lo asaltaron? ¿Será que el coche, el carro, se quedó varado? Dios mío, con tanta inseguridad, de pronto si él viene a pie, con tantas, ¿qué tal que lo hayan atracado? Dios mío, ¿cómo te sientes? Si tú piensas así, ¿cuál sería tu pensamiento? O sea, ¿cuál sería tu emoción? ¿Qué sentirías? Posiblemente angustia, ¿sí o no? Porque si uno piensa, Dios mío, ¿será que lo atracaron? ¿Será que tuvo un accidente? Y si tiene carro, si él viene en el carro, ¿será que se le varó? Dios mío, el pensamiento lo cambiaste y el sentimiento es diferente porque ahora te sientes angustiada. Como me están escribiendo, incertidumbre, tristeza. Entonces, fíjate, ahora vamos a cambiarlo. Pero, ¿qué pasaría si después de unos minutos que tú pensaste así,
cambiaras el pensamiento y dijeras, no, si le hubiera pasado algo, ya me hubiera enterado, ya me hubieran llamado. Lo que sucede es que él cree que puede hacer lo que quiera conmigo. Como él se cree tan importante que piensa que yo siempre lo voy a esperar y que siempre voy a hacer lo que él quiera, no es justo. No tengo más por qué aguantar esta situación. Si tú piensas así, ahora, ¿cuál es el sentimiento que tendrías? Escribe. O sea, te volverías a enojar. ¿Sí o no? Claro que te volverías a enojar. ¿Qué nos enseña esto? Este ejercicio que les estoy haciendo es para que nosotros veamos que mientras esperabas sin que hubiera ningún cambio en la situación que estabas viviendo, en la espera, mira lo que hiciste. Te enojaste primero. Luego te angustiaste. Y terminaste enojándote nuevamente. Te hago una pregunta. Si la situación no cambió, porque la situación no cambió, ¿por qué crees que cambiaron tus sentimientos? Si la situación no cambió, ¿por qué crees que cambiaron tus sentimientos? ¿Sabes por qué? Porque la realidad es que no son las situaciones o las personas las que provocan la mayoría de nuestros sentimientos, sino lo que nosotros pensamos sobre dichas situaciones o personas. Eso es lo que tenemos que tener claro. Que la realidad es que no son las situaciones o las personas las que provocan la mayoría de nuestros sentimientos, sino lo que nosotros pensamos sobre dichas situaciones o personas. Nosotros tenemos que aprender a tener pensamientos atenuantes. ¿Cuáles son esos pensamientos atenuantes? O sea, son los pensamientos que yo lo negativo lo cambio por uno positivo. En otras palabras, si alguien me gritó, yo debo pensar, bueno, pero ¿por qué me gritaría? ¿Por qué? Perdón. No crean que es ese mal que está dando, hay poder. No se asusten. Oyeron, no se vayan a asustar, no señor. En otras palabras, cuando alguien nos grita a nosotros de una tenemos es, pero el que se cree, ¿por qué me gritó? Y eso produce en nosotras un sentimiento, una emoción de mal genio. Nos enojamos. Pero si yo cambio ese pensamiento y digo, bueno, ella me está gritando, él me está gritando, ¿qué le estará pasando? ¿Será que está pasando por una situación difícil? ¿Qué le estará sucediendo algo? Ya mi forma de sentir, la manera de sentir cambia. Por lo tanto, la mejor forma de manejar las emociones que nos causan problemas es cambiando los pensamientos que las producen. O que las mantienen o que las incrementan.
el Señor. Es por eso que el Evangelio es un cambio de pensamiento, es un cambio de mentalidad. Mire lo que dijo allí el apóstol Pablo. No os conforméis a este siglo. O sea, no te amoldes a los valores de este mundo. Dice, sino más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprender, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Noten, hermanas, nosotras estamos a los pies del Rey, ¿sí o no? Estamos aprendiendo del Rey. Noten ustedes que el éxito de la vida cristiana está en cambio de mentalidad. Yo no puedo pretender agradar a Dios con la misma forma de pensar que tenía antes de conocerle a Él. Yo tengo que tener una forma diferente de pensar. O sea, tengo que cambiar mi manera de pensar. ¿Cómo la voy cambiando? Eso es un proceso. Porque la regeneración de nuestro espíritu, eso fue instantáneo. Pero la transformación de nuestro entendimiento, la renovación, es un proceso. ¿Cómo vamos nosotros renovando nuestra manera de pensar? Renovar quiere decir cambio, viene de la raíz griega cambiar. O sea, cambia tu manera de pensar. Porque si tú no cambias tu manera de pensar, dice el apóstol Pablo, no podrás comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta si sigues pensando de la manera como tú venías pensando. Porque esa forma de pensar es la que te produce a ti una emoción y vas a actuar según esa emoción. Hay diferentes tipos de emociones. Y aquí la dejamos para el próximo viernes. Porque les dije que no voy a correr. Además, nadie me está correteando. No tengo a Goliat atrás. No tengo quien me corretee. Mi esposo no está por ahí, que es el que me puede corretear. Así que no voy a correr, hermanas, porque yo estoy segura que la reina de Sabá aprovechó tanto a Salomón que cuando ella salió de ahí no fue la misma. Salió diferente. Vamos a darle gracias a Dios. Para las hermanas en Cota, les recuerdo que vamos a tener un programa por la aplicación Zoom para nosotras con el tema el cuidado de una reina. Porque si estamos viendo una mujer con porte de reina, tenemos entonces que mirar los otros cuidados que tiene que tener esa mujer. Los viernes estamos mirando cómo se comporta esa mujer, lo que ella tiene que aprender. ¿Para qué? Para que ella pueda ser más efectiva. Para que pueda ser una mujer que inspire.
una mujer que cuando la vean no solamente digan ella es mi reina, ella es la esposa de mi pastor, ella es la presidenta, ella es esto. No, 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 no. Que no solamente digan eso, que digan es una mujer que inspira, es una mujer que agrada mucho, que aunque tiene muchos defectos, por lo menos los que marcan más lo sabe disimular. Esa es una mujer que le ha aprendido mucho a su rey, que procura hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermanas en Cota, muy pronto por la aplicación que tenemos nosotras, Zoom, que es donde nos estamos en la reunión nosotras internas, vamos a ver el cuidado de una reina, donde vamos a hablar y a tener ahí el cuidado de la piel, el cuidado del cabello de la reina, el cuidado en su alimentación. Vamos a mirar tips. Ahí mismo vamos a tener las mascarillas, todo lo que nos vamos a echar ahí. Vamos a embellecernos, porque aquí nos estamos embelleciendo por dentro. Pero la reina no solamente tiene que ser, tiene que parecer también reina. Hermanitas, vamos a mostrarle al mundo que el evangelio no solamente cambia por dentro, es más, al que al evangelio la ha cambiado por dentro debe verse por fuera, porque el evangelio nos embellece, el evangelio nos enseña a cuidar nuestro cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Y las que quieran aprender van a notar, las que quieren estar en la aplicación también, porque veo hermanas que quieren estar, van a anotar mi teléfono, se los voy a dar, 310-261-1331. Una vez más, 310-261-1331 para enviarles el link de la aplicación, porque vamos a aprender el cuidado de la piel, el cuidado, lo que tiene que ver con nuestra alimentación, el cuidado del cabello, en fin, lo que tiene que ver con una reina. Vamos a darle gracias al Señor. Y no solamente el cuidado de la piel, esto también hasta el hablar de una reina. Mejor dicho, todo lo que tiene que ver con el glamour de una reina que tiene el título más grande que hay sobre la tierra, hija de Dios. Señor Jesús, gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque tú cada día nos enseñas. Nosotras, te ruego por las que están conectadas, queremos aprender más de ti, porque estamos tomando el ejemplo de la reina de Sabá, estamos aprovechando, estamos exponiendo como ella todo lo que hay en nuestro corazón. Bendice a cada hermana, Señor. En tu nombre, amén. Un abrazo para todas ustedes. Dios les bendiga.